veamos otra versión de los hechos de Honduras. Está en los estudios de Teleamazonas en Guayaquil la señorita Gabriela Calderón. Ella es una representa al Ecuador al Keystone Institute. Buenos días, señorita Calderón. La tengo ahí. Ahí está. No la tengo. Por favor, pregunté expresamente si teníamos listo. No la tenemos a Gabriela Calderón. Sí, la tenemos. Ahí está. Buenos días. ¿Cómo está usted? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Oye, ayer me llamó la atención que mientras en el mundo entero se multiplicaban las condenas al golpe militar en Honduras, que yo insisto, todos sabemos que Zelaya fue un pésimo presidente, pero era el presidente legítimamente elegido, estaba ejerciendo un poder constitucional, y sin embargo el Keystone Institute salió a defender el golpe de Estado, a decir que no había sido un golpe de Estado, que los militares lo que cumplieron fue órdenes del Poder Judicial, que el Poder Judicial había derrocado, había destituido legalmente al presidente Zelaya porque él había incumplido la Constitución. Me sorprendió porque fue una voz de disidencia, una voz de discordante, en medio de una opinión generalizada, casi unánime internacionalmente, de que ese golpe de Estado tiene que ser condenado y rectificado. Bueno, hay que partir de la concepción de que es un golpe de Estado. En este país se destituyeron a todos los diputados de oposición hace apenas 2 años y eso se considera como un autogolpe, se consideró como un golpe cuando Fujimori lo hizo en el Perú. En el caso del presidente Manuel Zelaya es conocido, aunque no ha sido reportado ampliamente por la prensa, que venía violando sistemáticamente la Constitución e ignorando el poder de la Corte Suprema de su país y del Congreso, del Tribunal Supremo Electoral y del Fiscal General de Honduras. Así fue. Sin embargo, las violaciones constitucionales, las violaciones legales, se resuelven en los tribunales, no a punta de bayoneta con un golpe de Estado. Estoy totalmente de acuerdo, y como el Instituto también siempre apoya las iniciativas civiles para resolver los conflictos. Lamentablemente la Constitución hondureña no prevé mecanismos civiles para sacar a un presidente del poder cuando éste ignora los poderes de las otras autoridades que también son legítimas. Pero en ese caso lo que hay que hacer es pacientemente esperar que se termine el mandato del presidente y elegir uno nuevo. En este caso ya había elecciones convocadas para el 29 de noviembre y había que esperar a esas elecciones, pero ir a sacarlo al presidente de la casa presidencial a punta de bayoneta y ponerlo en Costa Rica es un acto absolutamente arbitrario y por supuesto condenable. El instituto no ha apoyado en ningún momento la manera en que se llevó a cabo la remoción del presidente. Lo que el instituto dice y lo que no han dicho muchas personas que han opinado en la prensa, porque este no es un asunto blanco y negro, es que sí hay un caso sólido respecto de que se venía violando la Constitución y se venía ignorando los otros poderes legítimamente constituidos. Un líder democráticamente elegido no tiene un cheque en blanco para hacer lo que le da la gana e ignorar a los otros poderes legalmente constituidos en una nación. Se trata de la división de poderes en una república, respetar a lo que hacen y las decisiones que toman los demás órganos del Estado. Es decir, el presidente no es el Estado, el presidente está limitado por los poderes de la Corte Suprema y en el caso de Honduras también por el Fiscal General y el Congreso. Lamentablemente, muchas veces en Latinoamérica tenemos constituciones que no prevén mecanismos como para enjuiciar políticamente al presidente, como es el caso de Honduras, y si este presidente claramente estaba haciendo una campaña pública a favor de promover una reforma constituyente que permitiese su reelección, algo que estaba permanentemente prohibido, y porque la Constitución hondureña ha tenido una larga experiencia de dictaduras militares. Entonces lo que tenían en esta Constitución era una explícita prohibición a la reelección y por lo tanto era totalmente ilegal la convocatoria por decreto a una consulta para llamar a una constituyente. En eso estoy plenamente de acuerdo y conozco que pues la Constitución hondureña tiene 6 artículos, los llamados artículos pétreos, que no pueden ser alterados y que el simple planteamiento de alguien, un presidente o un legislador de reforma, significa incurrir en una causal de destitución. Entonces Zelaya había incurrido en una causal de destitución. Por eso es más inexplicable todavía, porque había procedimientos para removerlo del cargo a Zelaya, y no este. El golpe de Estado es el peor de los... O sea, todo lo que Zelaya estuvo mal, lo que hicieron los militares fue peor. Pero es que hay 2 detalles, Jorge, muy importantes que distinguen a este golpe militar, como se lo está llamando, de otros verdaderos golpes militares. Número 1, la decisión no fue tomada por el mando militar.
La decisión fue tomada por la Corte Suprema, que está repleta de miembros de la ciudadanía. Aún así. Y segundo, los militares entregaron el poder inmediatamente a un civil, como lo estipula la Constitución. Se han sometido a lo que estipula la Ley Suprema de la Nación, a diferencia de lo que estaba haciendo el señor Manuel Zelaya, que era ignorar las leyes de la nación y colocarse por encima de las leyes. Lo que ellos han hecho... Aún así, permítame, si es que la Corte Suprema decidió cesar en sus funciones al presidente Zelaya, pues ir a sacarlo de su casa en pijama, a punta de bayoneta, al amanecer, eso no meterlo en un avión y mandarlo a otro país. Eso no es lo que estamos nosotros respaldando. Lo que nosotros estamos reportando y estamos recalcando es que sí ha habido violaciones constitucionales. Tal vez la manera de removerlo no fue la ideal, no es lo que recomendamos, porque las cosas no solo deben ser claras, sino también parecerlo, y si es tan legal no había necesidad de hacerlo en la madrugada de esa manera. Yo creo que el manejo político de la remoción del presidente Zelaya, aunque sea correctamente y legalmente respaldada, no fue manejado muy bien. Y el problema está en que, como se lo sacó en la madrugada en pijamado, ahora resulta que va a ser políticamente difícil resolver esta situación a menos que regrese el presidente Zelaya. Y en caso de que regrese, yo creo que la comunidad internacional está ignorando mucho la responsabilidad del presidente Zelaya en establecer que de regresar al poder se compromete a no irrespetar la Ley Suprema de la Nación, que es lo que estaba haciendo y la razón por la cual empezó esta